Ok, seguimos aquí, mis amados hermanos. Estábamos cuadrando y ajustando un poquito aquí el audio. Vamos a continuar con la palabra de Dios en esta mañana. Hemos estado cantando al Señor y qué bueno ha sido poder cantar sobre su gracia, proclamar la grandeza de su nombre. También recordar, mis amados, lo que hemos recordado hoy, que el Señor va a venir pronto, que su reino está cerca y debemos anhelar cada día más ese momento en nuestras vidas. Quiero una vez más darles la bienvenida a esta transmisión. Los que han estado desde muy temprano, los que apenas están llegando, sean bienvenidos. De verdad que estamos muy contentos de todavía poder llegar hasta sus casas con el mensaje de la palabra de Dios. Anhelamos profundamente poder llegar a tener nuestro servicio, poder llegar a reunirnos otra vez como iglesia para cantar, para adorar al Señor por su grandeza y su majestad, pero sabemos que todo es a su debido tiempo. Así que mientras podamos, vamos a seguir deleitándonos aquí, vamos a seguir tratando de encontrar motivos de agradecimiento y de gozo, tratando de servir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y tratando de mostrar el amor práctico en el Evangelio de Jesús. Quiero animarlos, mis amados, para que continúen orando por nuestra iglesia, para que continúen orando también para que Dios supla nuestras necesidades y, como le decía una hermana en esta semana, para que Dios nos dé manos más amplias y poder así seguir socorriendo a los hermanos que están en necesidad. Sabemos que y usted puede con toda confianza escribirnos en cualquier momento acerca de cualquier necesidad que tenga. Nosotros hemos dispuesto todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para, como dice la Biblia, apoyarnos o soportarnos los unos a los otros. Y sabemos que esto es un mandato del Señor y es algo que somos llamados a hacer y a cumplir. La Biblia dice que no nos debemos cansar de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros sabemos que hay muchas ayudas que están viniendo de muchas partes, pero nosotros seguimos teniendo esa necesidad imperante de seguir contribuyendo con las necesidades de nuestros hermanos. Así que los que tienen la posibilidad de dar, los animamos, mis amados hermanos, para que ustedes puedan dar y podamos poner esos recursos al servicio de la iglesia. Una de las cosas que nosotros hicimos este mes fue hablar con la persona que es nuestra arrendadora para que nos permitiera no pagar este mes y sino pagarlo de manera diferida en los meses que continúan, y ella aceptó, parece con todo gusto, y si Dios lo permite vamos a tomar entonces los recursos que estábamos destinando para eso, para poder seguir soportando y ayudando a nuestros hermanos. Así que estamos bien agradecidos con el Señor que hasta ahora nos ha provisto, pero debemos seguir orando para que nos siga proveyendo. No sabemos hasta cuándo estará esta situación, pero mientras podamos, nuestras manos van a seguir extendidas. No dejen de orar también por nuestros hermanos que están enfermos, por los que están en calamidades, por la plantación en Valencia y por todas estas cosas que hemos estado pidiendo últimamente. De hecho, yo doy gracias al Señor que podemos ahora tener la reunión un poco más privada. Estamos en este grupo privado donde usted nos está viendo ahorita, porque nos permite también tener estos anuncios que son de interés solamente de los que están relacionados con la iglesia, que nos han visitado, o con los hermanos que están fuera, como es el caso de los hermanos de Valencia. Entonces yo estoy tranquilo porque sé que me estoy dirigiendo a una audiencia que conozco, que me conoce y que sé que le importa también la manera en que nosotros estamos haciendo las cosas. Así que no dejen de orar también por este servidor, por nuestra familia, para que podamos estar sanos y poder seguir sirviendo en el reino. También quiero anunciarles que este martes o miércoles, yo espero confirmarles en el grupo esta semana, vamos a tener en la reunión de oración en esa transmisión de oración que estamos teniendo al pastor José Lo Mercado. Él va a estar hablando a nuestra iglesia acerca de cómo sufrir centrados en el Evangelio. Y el próximo jueves vamos a tener a nuestro hermano Josué Barrio, que es muy querido y amado por nosotros. Vamos a tenerlo también allí en la transmisión el jueves, en la reunión o en la transmisión de oración. Así que esta semana va a estar bien movida y tenemos también muchos motivos para continuar orando durante toda la semana. Sin más, vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio según San Marcos. Hoy estamos ya terminando el capítulo 12 al final, en el versículo 35 hasta el versículo 44. San Marcos capítulo
12, versículos 35 al 44, y hemos titulado la enseñanza de esta mañana: el Hijo de Dios se opone a la falsedad y a la hipocresía. El Hijo de Dios se opone a la falsedad y a la hipocresía. Dice la palabra del Señor: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, es decir, todo su sustento. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos venir una vez más a tu palabra, y oramos, Señor, que ella sea de provecho para nuestras almas y para nuestros corazones hoy. Oramos, Señor, que nos concedas la gracia suficiente para poder deleitarnos en tu verdad y para poder, Señor, disfrutar de este momento, de este tiempo juntos y en armonía, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos que están allí en sus casas, por los que están unidos a esta transmisión, por los que han estado orando, por los que están compartiendo junto a nosotros de la gloriosa, bendita y toda poderosa palabra de Dios. Todo esto en los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. A lo largo del Evangelio de Marcos, nosotros hemos visto cómo los enemigos de Jesús lo han confrontado una y otra vez. Continuamente nosotros vemos esa oposición al Hijo de Dios, precisamente a sus enseñanzas, a su forma de vida, pero también a la manera en que él enseñaba acerca del reino. Al llegar a la última semana, nosotros vemos cómo esa oposición al Hijo de Dios se intensificó hasta el punto que incluso los principales sacerdotes, escribas y los principales del pueblo ya estaban oponiéndose de manera frontal a Jesús. Nosotros vimos cómo Jesús empieza a manifestar su indignación con esta falsa religión que gobernaba en la época, cuando él condena esa práctica de tomar los recursos que se movían en el templo y en los sacrificios para su propio provecho. Y vemos también cómo Jesús voltea las mesas de los cambistas en una protesta contra esa falsa adoración, contra esa falsa religión que solo estaba ocupada del dinero. Nosotros después vimos en el sermón pasado cómo también esa oposición a Jesús se hizo ya después un ataque frontal para llevarlo a la misma muerte. Vimos cómo los fariseos y los herodianos lo confrontaron acerca del tributo, luego los escribas lo confrontaron, saduceos, acerca de la resurrección, y finalmente un escriba lo confronta acerca de los mandamientos. Así que todo este tiempo hemos visto, si podemos decirlo en términos muy nuestros, a la religión falsa de la época plantándole cara a Jesús. Pero mis amados, la verdad no solo debe ser defendida, la verdad debe prevalecer. La verdad debe siempre presentarse con claridad. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad. Ahora es el Señor Jesucristo quien se va a oponer a todo lo que esta falsa religión hacía, a todo lo que esta falsa religión enseñaba y a toda forma en la que esta falsa religión supuestamente adoraba. Y vamos a ver que el significado de estas palabras
palabras del Señor Jesucristo son todavía muy relevantes para nosotros, porque lo que el Señor aborreció hace más de 2000 años, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, de esa falsa religión que imperaba entre los judíos, es lo mismo que Él sigue aborreciendo en el día de hoy. Y nosotros debemos examinar nuestras vidas para ver si todavía estamos andando conforme a la voluntad de Dios o estamos andando conforme a un sistema falso de religión. Y no se confunda, yo no me estoy refiriendo a una iglesia u otra. Cuando hablo de un sistema falso de religión, me estoy refiriendo a caminos que nosotros fabricamos para acercarnos a Dios y creer que nos estamos acercando a Dios, pero que son caminos equivocados. Estos fariseos y escribas, como dije, tenían sus propios caminos, sus propias formas, y ellos creían que estaban agradando a Dios. Pero lo que hace Jesús es decirles: no, ustedes están equivocados en lo que enseñan, en lo que hacen y en cómo adoran. Y esos van a ser los 3 puntos de nuestro sermón en esta mañana. El primero de ellos, Jesús se opone a la falsa enseñanza, en los versículos del 35 al 37. Luego vemos en los versículos del 38 al 40, el segundo encabezado, Jesús se opone a la falsa piedad. Y finalmente, versículos 41 al 44, veremos cómo Jesús se opone a la falsa adoración. La verdad prevaleciendo contra la mentira, la verdad de Dios contra la falsa enseñanza, la verdad de Dios contra la falsa piedad y la verdad de Dios contra la falsa adoración. Esta vez quien está al ataque, mis amados, quien está a la ofensiva es nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos nuestro primer encabezado rápidamente. Dice el texto: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Noten que no nos dice Marcos qué día se dio esto específicamente. Asumimos que fue ese mismo día en el que él fue confrontado por los herodianos y fariseos, también por los saduceos y por el escriba. Ese mismo día que Jesús fue acechado, Jesús se sienta en el templo y comienza a enseñar. Y la enseñanza de Jesús en esta ocasión es una enseñanza contra lo que los fariseos y los escribas estaban enseñando. Ellos estaban enseñando, por ejemplo, como lo vemos en este pasaje, que el Cristo, es decir, el Mesías, era hijo de David. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué era lo que ellos estaban enseñando y a qué se está oponiendo Jesús con esta pregunta? ¿Qué quiere Jesús dejar en la mente de los que están escuchando su enseñanza en ese momento? Bueno, los fariseos y los escribas eran los encargados de la enseñanza pública, es decir, eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Y una de las cosas que ellos habían enseñado permanentemente era que el hijo de David, es decir, que el Mesías cuando viniera, sería alguien humano que vendría del linaje de la tribu o de la familia de David. Todo esto es cierto porque vemos en la palabra de Dios cómo Dios le promete a David uno que restauraría su tabernáculo. Y vemos que esta profecía acerca de que el Mesías vendría de David no es nueva. Isaías capítulo 11 dice que de la raíz de Isaí, que era el padre de David, nacería el tronco que sería la rama o la vara que regiría con justicia, que habitaría sobre él espíritu de sabiduría, de temor y todos estos espíritus descritos allí en Isaías 11. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se anunciaba que cuando el Mesías viniera, él vendría siendo descendiente de David. Ahora, no hay ningún problema en eso. Lo único es que ellos estaban enseñando de manera incompleta la identidad del Mesías. Si bien es cierto que el Mesías sería un humano descendiente del linaje de David, lo que Jesús deja claro es que además de humano, también era Dios al mismo tiempo. Es decir, que el Mesías no solo sería un hombre que vendría a rescatarlos y a libertarlos de la esclavitud política en la que ellos estaban, sino que sería Dios mismo viniendo a ellos para librarlos de la falsedad, del engaño, de la mentira, del pecado y llevarlos hacia la libertad en Dios. Debe ser por eso que en el pasaje anterior Jesús le dice al escriba:
tú no estás muy lejos del reino de los cielos. Pero le hacía falta algo a este hombre. Tenía un entendimiento correcto de ciertas cosas, pero le hacía falta entender ahora cómo o quién lo introduciría a ese reino. Y ahí es donde la identidad divina del Mesías cobra particular relevancia. Entonces, ¿cómo prueba Jesús que este Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento no solo era humano, sino que al mismo tiempo era Dios? Bueno, nosotros lo vemos en el versículo 35. Jesús usa una referencia del mismo David en el Salmo 110 para probar que cuando el Mesías viniera, el Mesías también sería al mismo tiempo el Señor. Miren lo que dice el versículo 36. Porque el mismo David dijo, escuchen, por el Espíritu Santo. Es decir, el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y noten el razonamiento del Señor, que él mismo está explicando el pasaje. Él mismo está explicando la palabra. Él dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Noten lo que Jesús está dejando claro allí. Que el mismo David se refirió al Mesías como Señor. Así que si bien sería alguien de su linaje, al mismo tiempo sería Dios encarnado. Ahora nosotros sabemos que estos escribas y fariseos ya habían escuchado que a Jesús se le identificaba como el Mesías y que él no decía nada, que él lo admitía. Y Jesús les está enseñando en este momento, no solo, mis amados, que él es el Mesías, no solo que él es el que viene del linaje de David, y nosotros lo vemos en la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo él es Dios entre ellos. Eso era una verdad escandalosa para estos hombres, que habían enseñado durante todo el tiempo que ellos esperarían a un Mesías solamente humano. Ahora, esta enseñanza incompleta de los fariseos era una enseñanza falsa. Toda enseñanza incompleta de la verdad es una mentira. No importa, mis amados hermanos, si nosotros estamos presentando aspectos de la verdad, si estamos omitiendo otros aspectos de esa misma verdad, lo que estamos diciendo es mentira. Y eso es particularmente cierto acerca de las doctrinas. Los fariseos estaban enseñando a un Mesías incompleto, a un Mesías solo humano, pero no divino. Y eso los estaba llevando a errores en la práctica, porque toda mala enseñanza conduce, o toda mala doctrina conduce a una mala práctica. Hay una relación allí. Si tú tienes un mal entendimiento de una doctrina, indefectiblemente, inevitablemente vas a tener una mala manera de vivir. Si tú no entiendes una doctrina claramente, tampoco vas a saber cómo conducirte a la luz de esa doctrina. Y por eso es que nosotros vemos que estos fariseos tenían tan en poco la venida del Mesías, o por lo menos estaban esperando a un Mesías que fuera un libertador, que fuera alguien que pudiera librarlos del yugo del imperio romano, que fuera alguien que pudiera, como el rey David, matar a Herodes y quitar a César de en medio y sentarse en un trono. Es más, cuando Jesús entra triunfalmente en esa misma semana, el domingo por la mañana, la gente tira los mantos y dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos estaban entendiendo de manera incompleta que Jesús sería su libertador humano. Pero mis amados, Jesús no era solo un libertador. De hecho, no vino especialmente para libertar a los hombres de la esclavitud o del dominio de imperios terrenales. El Mesías es principalmente un libertador divino que viene a librar de los pecados. Y obviamente los fariseos y esa falsa religión no entender eso y enseñar eso, estaban dejando al mundo que los escuchaba sin esperanza. Estaban desperdiciando la enseñanza del Mesías. Varias cosas prácticas aquí, mis amados. Lo primero, nosotros debemos asegurarnos que nuestras vidas prácticas son consecuentes con doctrinas correctas. Una persona, por ejemplo, que cree que la salvación se alcanza por las obras
Y es cierto que nosotros debemos hacer obras, eso es verdad, pero no para alcanzar la salvación, sino por resultado de la salvación. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú enseñas parcialmente algo, le dices a una persona, mira, tú eres salvo por las buenas obras que haga, esa persona va a vivir su vida siempre pretendiendo salvarse a causa de sus obras, cuando en realidad nadie puede llenar el estándar de Dios. Una mala doctrina que conduce a una mala práctica. Esa persona va a vivir frustrada continuamente porque no encuentra de ninguna manera satisfacción, no encuentra gozo en hacer lo que hace porque solo lo está haciendo para cumplir una meta, para cumplir con un deber, pero no para cumplir con el llamado divino de adorar al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces, hermanos, nosotros no debemos concebir solo enseñanzas parciales acerca de quién es Dios. Por ejemplo, algunas personas pueden enseñar que Jesús es solo amor. Y eso es verdad. Pero si solo enseñamos que Jesús es solo amor, no estamos enseñando el Evangelio. Porque el Evangelio enseña primeramente que el hombre, por su pecado, está bajo la ira de Dios. Y que solamente el mismo Dios, que al mismo tiempo es amor, puede perdonarle y librarle cargando el peso de esa ira y librándolo del pecado. Entonces, cuando nosotros vamos por allí, por la vida, diciéndole a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, nosotros no estamos enseñando el Evangelio completo. El Evangelio completo es, mira, tú y yo somos pecadores que por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso vivimos como vivimos, pero el Señor nos ama tanto. ¿Lo ven? Por otro lado, también enseñar a un Dios que solo juicio, ira, juicio y ira, juicio y ira, pero que no muestra amor y misericordia, también es un Jesús y un Dios incompleto. Entonces, mis amados, nosotros somos llamados a presentar la Biblia en equilibrio, a presentar la verdad de que Dios es santo, pero que también es misericordioso para perdonar el pecado. Concepciones erradas acerca de Cristo y del Evangelio nos llevarán a vidas que son erradas. Pero también hay algo interesante que aplicar en esta primera parte. Noten lo que dice el versículo 37. David mismo le llamaba al Señor, ¿cómo pues es su hijo? Dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Mucha gente que estaba ahí estaba atenta a lo que Jesús estaba diciendo y lo escuchaba de buena gana, pero lamentablemente no todos estaban recibiendo lo que estaban escuchando de buena gana. Tal vez tú que me estás oyendo, te complaces en escuchar la palabra de Dios y dices, sí, me parece bien, qué bien que se escucha, me siento tan bien, me siento tan agradable. Pero si eso es solo lo que sientes y la palabra no está penetrando en tu corazón, llevándote a vivir una vida nueva o por lo menos a la necesidad del arrepentimiento, entonces tú eres un espectador más. Y ese es el punto. Jesús estaba rodeado de buenos espectadores, pero no necesariamente de personas dispuestas a seguirle. Y yo me temo, mis amados hermanos, que hoy en día nosotros seguimos llenos de muy buenos y de muchos espectadores, pero de muy pocos seguidores de Jesús. Y yo quisiera que tú te hicieras esta pregunta. ¿Por qué escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué estás haciendo este esfuerzo que estás haciendo por conectar tu teléfono, conectarte con los hermanos, poner esta predicación, escucharla con tantas dificultades? ¿Por qué? Es más, ¿por qué últimamente has estado sintiendo tanto interés? Porque si eres solo un espectador, lamento informarte que muy difícilmente podrás experimentar la plenitud que disfrutar la palabra de Dios produce. Y esto es algo que debemos considerar muy seriamente. Ahora bien, mis amados, Jesús no solo se está oponiendo allí a la falsa enseñanza de los fariseos y de la falsa religión de la época, sino que se opone también a su falsa forma de vida o a su falsa piedad. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Como lo dijimos, toda falsa doctrina, o toda doctrina enseñada mal, o toda doctrina enseñada de manera incompleta nos va a llevar a una falsa vida de piedad.
Y eso es lo que nosotros vemos en este caso, a lo cual Jesús también se opone tajantemente. Vayan conmigo al versículo 38. Y les decían su doctrina a todos los que le oían, pero especialmente a sus discípulos: guárdense de los escribas. En otras palabras, esta gente que anda enseñando que Jesús o el Mesías es solo un humano, pero que no es divino, solo están esperando que ese hombre venga a libertarlos de los reyes y los emperadores, pero no que venga a libertarlos del pecado. Y él dice: guárdense de ellos. ¿Y por qué deben guardarse de ellos? Porque no solo su enseñanza es equivocada, sino su vida, su forma de vida. ¿Y cómo vivían ellos? Bueno, hay 6 cosas, o 5 o 6, que Jesús describe de esta falsa piedad. Mira la primera. Ellos les gusta andar con largas ropas. Número 2, aman las salutaciones en las plazas. Número 3, aman las primeras sillas en las sinagogas. Número 4, aman los primeros asientos en las cenas. Número 5, devoran a las viudas. Y número 6, por pretexto hacen largas oraciones. Mira, esta descripción tan concisa de la falsa piedad que Jesús hace aquí y que exhibían estos hombres que servían a esta falsa religión. Ahora, ¿por qué Jesús está advirtiendo que se guarden de esa falsa religión? Porque esa falsa religión o esa falsa forma de vivir la piedad seduce. Es como que, oye, esta persona es como tan santa, yo me siento como tan lejos de él. Y en cierta manera como que hace que la otra persona se sienta indigno y empiece entonces a esforzarse, pero para ser como esa persona, o tal vez para no verse señalado por esa persona, pero no para agradar a Dios. Porque lo que tenemos que decir es que estas personas estaban viviendo para agradarse a sí mismas y no para agradar al Señor, para exhibir una piedad ellos, pero no para mostrar la verdadera piedad que viene del Señor. Y esto es importante que nosotros lo notemos, porque nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo el día de hoy. Estamos viviendo en tiempos en los que las personas miden la piedad de manera, por razones externas, por lo que se ve por fuera. Pero Jesús dice: no se dejen llevar y guárdense de esas personas. Ahora vamos a analizar en detalle cada una de estas declaraciones. En primer lugar, dice Jesús que a ellos les gustaba andar con largas ropas. Eso significa que ellos vestían unos largos trajes. Acuérdense ustedes que en la ley se hablaba de unas flectarias que se usaban o de unos lazos que salían donde se escribía la ley de Dios. Entonces lo que hacían estas personas era usar trajes ostentosos con largos flecos para mostrar que eran personas piadosas. Es que entre más flecos tenía el traje, supuestamente más piedad exhibía la persona. Entonces, obviamente, eso se convertía en una competencia, ¿verdad? ¿Quién tiene el traje más largo? ¿Quién es el que lleva más ropa? ¿Quién es el que camina más lento? ¿Quién es el que exhibe mayor forma de piedad? Nosotros estamos claros, mis amados hermanos, que la manera en que nosotros vivimos debe reflejar decoro. Nosotros no podemos andar desnudos por ahí, eso está claro, pero tampoco nosotros podemos hacer de nuestra apariencia externa un culto, ni podemos tampoco mostrar como si esto fuera todo lo que tenemos que mostrar o toda la piedad que debemos mostrar. Cuando nosotros empezamos a descansar solo en nuestra apariencia externa, nosotros ya dejamos de descansar en la justicia que viene de Cristo para descansar en la nuestra propia. Entonces nos convertimos en personas que están señalando a uno y a otro lado de los bandos. Yo no soy tan mundano como este, o esta persona no es tan santa como yo.
porque nos convertimos en el punto de referencia. Pero si tú realmente quieres medir tu piedad, tú lo que tienes que hacer es compararte con Jesús. Y cuando te compares con Jesús y con la santidad de Dios, te darás cuenta de que no importa cuánto trapo y cuánta ropa tú te pongas encima, tú estás, por causa de tu pecado, desnudo delante de Dios, y solo la ropa de la justicia del Señor Jesucristo nos puede vestir. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando ellos se descubren desnudos, ellos intentan cubrirse con unas hojas de higo. Pero el Señor los cubre con túnicas de pieles de animales. Precisamente tuvo que morir un animal inocente para que se cubriera la culpa. Y es allí, mis amados hermanos, donde nace la redención, la muerte de un ser inocente que cubre la culpa de un ser culpable. Fue necesaria la muerte del Señor Jesucristo para que ahora fuéramos nosotros cubiertos con su justicia. Esa es nuestra verdadera justicia y la que nosotros debemos exhibir. Ahora, de que debemos guardar en decoro y que debemos vestir de manera prudente y que debemos ser cuidadosos en la manera en que nosotros caminamos, andamos, hablamos y lo que nosotros transmitimos, todo eso es bíblico y es verdad. Pero allí no descansa nuestra justicia. Así que Jesús dice en primer lugar, guárdense de esos escribas que les gusta andar con largas ropas. Y dice además, aman las salutaciones en las plazas. Esas salutaciones aman los títulos, rabino, maestro, señor. Aman el ser distinguidos, el ser alabados. Aman el ser identificados. El otro día hablaba con alguien que me decía que tuvo un problema con un pastor porque no le dijo pastor, le dijo su nombre. Oye, fulano. Y él decía, no, fulano no, pastor. Y yo creo, hermano, que hoy nosotros vivimos, ¿verdad?, con una fiebre de títulos. Entonces el pastor ya no quiere ser pastor, sino apóstol, y así sucesivamente. Porque nos encantan los distintivos. Nos encantan los títulos. Pero delante del Señor, ¿qué somos nosotros, hermanos? Sino pecadores que necesitan de la gracia de Dios. Si nosotros tenemos un título, es ese. Oye, pecador. Y si el Señor ya ha obrado en nuestras vidas, oye, pecador redimido. Pero mis amados, ¿quién te distingue? Dice la palabra de Dios. No somos muchos los sabios, no somos muchos los distinguidos, no somos muchos los que tienen un nombre, un título. Que te distinga el Señor por su justicia, pero no busque la alabanza de los hombres. Como estas personas que les gustaba pedir en las plazas que se les llamara por sus títulos. Pero ellos no solo anhelaban los títulos, también las primeras sillas en las sinagogas. Esas sillas donde se sentaban, que tenían un hueco debajo, donde estaban los rollos de la ley, porque normalmente ellos decían que eran los que podían interpretar y darle sentido a la ley. Se sentaban allí las personas honorables, entonces las personas llegaban y se sentaban allí delante de la sinagoga y nadie podía moverlo de ahí. De hecho, en los días de Jacobo, de Santiago, el hermano del Señor, se había creado una cultura alrededor de esto tan dañina que algunas personas incluso habían reservado esas sillas para ciertas personas con riqueza. Y dice Santiago, ustedes hacen acepción de personas porque si llega un pobre y se sienta en esa silla, ustedes lo levantan y ponen allí a otra persona, hacen acepción de personas. Y llegaron al punto de que esa silla la reservaron incluso para los ricos. Y mis amados, ¿qué dignidad puede estar, hermanos, a la altura de la que nosotros requerimos para estar de pie delante del Señor? No hay ropa que nos cubra, no hay título que nos distinga, ni hay silla digna que nos haga dignos a nosotros mismos. No importa qué posición tengamos, nosotros necesitamos del Señor realmente. También dicen que ellos amaban los primeros lugares, en los asientos, en las casas. Sentarse al lado del anfitrión. Sentarse en lugares privilegiados para ser vistos. Miren toda la hipocresía de esta religión. Es externa, es solo hacia afuera, es solo buscando la alabanza de los hombres. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me llaman? ¿Cómo me distinguen? ¿Cómo me observan? Todo gira alrededor de cómo la gente los ve a ellos. Y por eso el Señor dice, guárdense de eso.
Porque nosotros no vivimos un evangelio para agradar a los hombres, sino al Señor. Y es cierto, mis amados hermanos, que nos importa la opinión de afuera. Pero cuando nosotros vivimos agradando al Señor, entonces el agradar a los hombres es una consecuencia. Incluso, hermanos, habrá gente que nos aborrezca por agradar solo al Señor. Cuando sirvas y alabes y agrades al Señor, habrá gente que te aborrezca por eso, dice la Biblia. Así que, ¿por qué queremos nosotros la alabanza de los hombres? Y finalmente, dice el Señor, guárdense de ellos, porque ellos devoran las casas de las viudas. No hay mucha claridad acerca de lo que ese pasaje significa, pero parece ser que se refiere al hecho de que muchos de estos escribas que no tenían un salario, lo que hacían era cobrar altas cuotas a las viudas por hacerles trámites o por favorecerlas en algunos juicios o en algunas otras decisiones. Entonces las viudas, cuyo único amparo era su esposo muerto, que iban ahora apenas a ver cómo estiraban su heredad, terminaban siendo objetos de la avaricia de estas personas, que solo estaban preocupadas por el dinero. Wow, mis amados hermanos, nota a dónde llega un corazón que por un lado aparenta una piedad, pero por el otro está estafando a la gente, aprovechándose de las personas. Dice literalmente, devoran sus casas, se comen lo que tienen las viudas. Y no conformes con eso, por pretexto, por excusas, van y hacen largas oraciones. Los escuchas con una jerga o con un palabrerío muy evangélico. Y hacen larguísimas oraciones solo para ser vistos de los hombres. El Señor los condenó. En Mateo capítulo 6 dice, no sean como ellos, porque ellos aman el orar en público y en las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí el Señor nos dice cuál será su recompensa. Ellos recibirán mayor condenación. Mis hermanos, la hipocresía y la falsa piedad es aborrecible a los ojos del Señor y recibirá mayor condenación. ¿Sabe por qué? Porque el que es hipócrita lo hace conscientemente. Hay gente que vive en pecado, pero mis amados, es llevada e impulsada por ese pecado. Pero hay otros que están tomando la religión solo como un pretexto para vivir vidas de pecado. Son hipócritas y dice el Señor, ellos recibirán mayor condenación. Nada es tan aborrecible a los ojos del Señor como decir que vivimos de una manera, pero realmente y conscientemente practicamos todo lo contrario. Como decir por un lado que agradamos a Dios, pero por otro conscientemente vivimos vidas de pecado. Jesús dice, ellos recibirán mayor condenación. ¡Wow! Guárdense de estos escribas. Guárdense de esta falsa religión. Así que Jesús ya se fue de frente contra su falsa enseñanza. Ellos están enseñando a un Mesías incompleto. Pero ahora se fue de frente con su falsa piedad. Ellos están viviendo una vida hipócrita. Guárdense de ellos. Pero finalmente, Jesús se opone también a su falsa adoración. Ellos exhiben una falsa enseñanza, una falsa piedad, pero también una falsa adoración. Una adoración solo externa, que no representa ningún sacrificio y que solo se sirve a ellos mismos. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Note lo que dice la Biblia en el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban dinero. Esto era un acto que se hacía durante la fiesta de la Pascua. Habían unas urnas en forma de trompeta que estaban dispuestas frente al templo, de la entrada de una de las entradas del templo, y allí la gente hacía fila de acuerdo a lo que él fuera a dar, ¿verdad? Se iba a dar para las reparaciones, se iba a dar para comprar los elementos del templo, se iba a dar para los sacerdotes. Entonces cada uno tenía una fila.
Y entonces tú te ponías detrás de la fila de donde tú querías contribuir. Pero era público, había mucha gente allí. Entonces era un lugar que se usaba mucho para exhibir la ofrenda que se daba o la cantidad de dinero. Entonces, como eran trompetas hechas de metal, las personas que llevaban muchas monedas, ¿verdad? Si eran monedas pesadas, las vaciaban. Entonces, imagínate el ruido de vaciar monedas en una trompeta o en un recipiente de cobre o de metal. Era una cosa bien. Entonces, cuando la gente escuchaba vaciar las monedas, todo el mundo como que, wow, qué hombre tan generoso. Y ahí en esa fila, el Señor ve una viuda muy pobre. No sabemos si una viuda que había sido estafada por estos escribas y que su casa había sido devorada por ellos, pero dice la Biblia que era una viuda muy pobre. Y ella echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que eran las monedas más, de hecho, eran como una hoja, como una lámina, totalmente delgadas, porque eran la moneda de menor valor que podía existir. Eran 2 moneditas de 50 pesos nuestras. La moneda de menor denominación. Pero el Señor le dice a sus discípulos: de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! Esta no es una lección acerca de las ofrendas, mis amados, ni tampoco es una lección para nosotros ser estimulados a vender todas nuestras riquezas y ponerlas delante del pastor, como algunos abusadores han usado este pasaje. No, esto es una enseñanza acerca de cómo se ve la adoración genuina y cómo se ve la adoración falsa. La adoración falsa es una adoración externa que tiene mucho ruido, que tiene mucha pompa, que busca mucha alabanza, pero es vacía, porque no es de corazón, porque no es sacrificial principalmente, porque no es un rendimiento total, porque no es dar todo lo que se tiene. La razón por la que Jesús alaba a esta mujer es porque Él allí está exhibiendo que Él es Dios, ¿verdad? Él conoce que eso era lo único que esa mujer tenía. Obviamente solo Dios podía saber eso, solo Jesús podía saberlo. Pero Jesús dice, ella tan pobre dio más que todos. Y eso es lo que nos muestra, mis amados, es que lo que nosotros ofrecemos al Señor no es medido por la cantidad, sino por la disposición. Y yo, meditando en este pasaje, he sido profundamente confrontado, mis amados. Porque muy pocas veces nosotros estamos pensando en la disposición del corazón para hacer lo que hacemos. A veces estamos pensando en cuánta recompensa vamos a obtener, en cuántas personas le van a dar like a la foto que voy a subir a las redes sociales. Si estoy dando este mercado, ¿verdad? Necesito que me tomes una foto, ¿verdad? Para que vean cuántas personas están viendo esto y que vean que yo soy generoso. Obviamente nos da gozo saber que estamos ayudando y a veces, ¿verdad? Algunos hermanos yo les he dicho, mira, puedes enviarme una foto tuya con tu familia allí para animar a los hermanos y que ellos vean que recibiste esto y estás contento por esto. Pero hermano, cuando ya empezamos a hacer promoción y empezamos a buscar la alabanza de los hombres, estamos certificando que no hicimos eso con una motivación correcta, sino que lo hicimos movidos solo para servirnos a nosotros mismos, para adorarnos a nosotros mismos. Jesús dice, esos hombres ricos estaban dando lo que les sobraba. Para ellos no era ningún sacrificio, pero mira cuánta alabanza estaban recibiendo. Y ¿sabe qué, hermano? Las monedas de esa viuda, según la ley, iban a ser rechazadas porque no eran aceptadas como ofrenda. Pero Jesús dice delante de Dios, ella dio más que todos ellos, su ofrenda tuvo mucho más valor. Mi amado hermano querido que me estás escuchando, Dios está viendo nuestro corazón y la disposición que nosotros tenemos para hacer todo lo que hacemos. Dios está atento, mis amados hermanos, a cuánto estamos entregando, a cuánto sacrificio estamos haciendo, a cuánto nos está costando. Dios lo sabe. Dios no es ajeno. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que hay adentro.
Dios sabe de nuestras motivaciones, si son falsas o son verdaderas. Y eso debe causarnos a nosotros temor y temblor, porque Dios no puede ser burlado. ¿Qué le estás dando al Señor? Tu tiempo. Pero le estás dando el que te sobra. O realmente tú te estás esmerando y estás poniendo todo cuanto puedes al servicio del Señor. ¿Qué le estás dando al Señor? Tus fuerzas, pero son todas. Tus dones, tus recursos, tu dinero. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Y son preguntas que yo no espero que usted me responda, ni las responda al que tiene a su lado. Son preguntas de las cuales Dios ya conoce la respuesta, mi estimado hermano. Y de las cuales nosotros debemos ser confrontados en esta mañana. Wow. Yo alabo y bendigo al Señor por usar el ejemplo de esta viuda pobre para ponerla frente a nosotros en momentos como estos. Como estos que nosotros estamos viviendo actualmente. Que Dios nos ayude, hermanos, a examinar nuestros motivos, a examinar nuestros corazones y a ver si nuestra adoración está siendo verdadera o falsa. Y yo creo, ¿saben qué? Y se lo voy a decir con todo mi corazón, que Dios nos está permitiendo todo esto como parte de su disciplina, para ver si nuestra adoración era una adoración que solo exhibíamos en el templo, cuando nos reuníamos en el local, o era una adoración verdadera que puede existir incluso cuando no podemos reunirnos con gente que nos va a ver. Ahora que nadie te está viendo, mi amado hermano, que no puedes ir a la iglesia, que nadie ve cuando levantas las manos, que nadie escucha cuán fuerte estás levantando la voz, tú lo estás haciendo con la misma disposición. Tu corazón sigue derramándose en una verdadera adoración al Señor. Dios nos ha metido en un proceso de disciplina como iglesia para confrontarnos acerca de nuestra manera de adorar, del valor que tiene adorar al Señor, hacer lo que hacemos para Dios, pero también, mis amados hermanos, de la disposición del corazón necesaria para esto. Que Dios nos ayude, mis amados, y que no solo nuestros corazones sean confrontados, sino que podamos recibir aliento y esperanza. Yo no quiero terminar este sermón y hacer que tú sientas gran culpa en tu corazón y que quedes sin esperanza. Yo quiero que tú puedas mirar a Jesús hoy. Y si tu enseñanza o tu entendimiento de Jesús ha sido equivocado, si tu vida cristiana, si tu práctica cristiana, si tu devoción, si tu piedad ha sido falsa, solo externa para recibir la alabanza de los hombres, si tu adoración no ha sido una adoración genuina y verdadera, tú puedes arrepentirte hoy y el Señor perdonará tus pecados. No quiero que quedes sin esperanza, porque si hoy tu corazón está siendo traspasado por esta verdad, es porque en el buen deseo de Dios, mi amado hermano, Él quiere que te arrepientas. Él quiere que te humilles delante de Él, que puedas confesar tu pecado y encuentres oportuno socorro. Si Dios ha hablado hoy a tu corazón, si yo lo que he predicado hoy, hermanos, es la verdad de Dios, yo espero, hermano, que esta misma verdad pueda encontrar un lugar en tu alma y llevarte al Señor al terminar este sermón. El Señor es tan bueno que usa incluso su confrontación, se para frente a nosotros para confrontarnos y decirnos acerca de qué es lo que debemos corregir y de qué debemos guardarnos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que podamos encontrar su perdón en esta mañana. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por hacernos meditar en esta palabra, por confrontarnos, pero también por alentarnos. Gracias, Señor, por animarnos a recordar que hay una verdad que nosotros debemos creer, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también una verdad que debemos proclamar, que tú eres nuestro Salvador. Señor, el que nos libra de nuestros pecados.
Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir a la luz de esa libertad y de esa redención, no de manera hipócrita y falsa, Señor, sino viviendo, Padre, rindiendo nuestras vidas a ti en una adoración verdadera y genuina, que sale de un corazón que ha entendido que Dios es digno de ser alabado, un corazón contrito y humillado, un corazón que renuncia a todo como esta viuda pobre por agradarte. Ayúdanos a no aferrarnos a las monedas del pecado en este mundo y a entregar hasta el último céntimo de nuestra dignidad, de nuestra adoración, de nuestra piedad, de nuestra vida, entregarla a ti, Señor. Ayúdanos a encontrar consuelo en nuestras debilidades y fortaleza en nuestras flaquezas. Ayúdanos a alabarte ahora y siempre. Te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. No olvide dejarnos sus comentarios allí. No olvide también reportar su asistencia a esta transmisión. Estamos contentos de poder llegar a ustedes y ojalá que podamos meditar en esta palabra a lo largo de la semana para que ella no regrese vacía, sino que podamos llevarla a la práctica. Mis hermanos, les amo entrañablemente.